sigamos. Entonces hoy vamos a ver el diluvio según los evangelios. ¿Por qué lo vamos a estudiar según los evangelios? Porque el Señor tomó en varias citas del evangelio el ejemplo de Noé y el diluvio. Y hizo, digamos, hizo una descripción de lo que, o una comparación del diluvio en la época de Noé con lo que estaba enseñando. Entonces, vamos a estudiar básicamente tres citas. La primera es esta, que es San Mateo 24, 37 al 44. Voy a compartir mi Biblia para que lo podamos ir leyendo los que no tienen Biblia, los que no tenemos la Biblia aquí. ¿Cuál es, Andresito? Ya se las pongo otra vez. Es Mateo 24, 37 al 44. Mateito. Mateo 24, 37 al 44. Aquí lo tengo. Sobre el día y la hora. ¿Quién lo tiene ya para que lo empiece a leer? Yo lo tengo si quieres. Bueno, por favor, entonces. La llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. En aquellos días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía y se casaban hasta que Noé se metió en el arca. Y ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la llegada del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en un campo, a uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán muriendo, a una se la llevarán, a otra la dejarán. Por lo tanto, estén prevenidos, porque no se sabe el día en que llegará el Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperan. Hasta el 47, Sí, ¿verdad, Andresito? no, hasta el 44. Hasta ahí está bien. Ah, listo. Gracias, ya. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pregunta, ¿ustedes están viendo ahí la Biblia? Sí. Ah, ok. Sí. Listo. Entonces, miren qué relato tan interesante. Porque empieza con el tema de Noé, ¿no es cierto? Entonces, compara, leamos el versículo 37 que dice, la llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, ¿no es cierto? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y entonces está comparando que la llegada de Jesucristo al mundo, ¿sí? Obviamente ahí se está hablando de la llegada escatológica, o sea, la segunda venida del Señor, ¿sí? Mateo en este capítulo empieza hablando de qué es la parusía, por allá en el capítulo 29, si ven que dice la parusía, y empieza a comparar, o sea, está hablando de la segunda venida del Señor. Eso es un tema de que se trata en la teología como escatología. ¿Se acuerdan que yo les hablé que escatología, escatón, viene del griego y significa el fin último de las cosas? El fin último de las cosas no significa el cataplum, la destrucción, ¿no? Sino explica cuál va a ser esa venida del Señor que ocurrió hace 2000 años, ¿no es cierto? Ocurre hoy en día, ¿sí? El Señor está viniendo hoy en este curso a enseñarnos, ¿no es cierto? Está viniendo en todas las Eucaristías que se celebran en el mundo, ¿sí? Está viniendo en el pobre, está viniendo en el hambriento y el necesitado. Y el Señor vendrá, ¿no es cierto? O sea, escatología es un presente continuado, ¿sí? Entonces, por eso aquí San Mateo dice la llegada del Hijo del Hombre
será como en tiempos de Noé. En aquellos días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, ¿sí? Ujú. O sea, hoy estamos como metidos en lo mismo, ¿no? Trabajamos, hacemos mercado, pagamos arriendo, ¿sí? Y llegamos por la noche a dormir y a comer a la casa. Bueno, hoy en día, gracias a Dios Gracias a en, la pandemia. en esta pandemia, ¿sí? Nos ha revolcado un poquito, ¿no? Entonces, algunas personas que solamente nos dedicábamos solamente a eso, pues entonces los han llamado a estar con la familia, ¿sí? Unos han aprovechado el tiempo y el Señor los ha inspirado para que restablezcan esas relaciones y, y- y hay otras personas, porque conozco varias, que ahora andan al borde del colapso psicológico y de vida, ¿no? Están con angustia y desesperados y bueno, y gracias a Dios el Señor nos tiene como consentidos porque yo a ninguno de ustedes los noto así, ¿sí? Todos tenemos de alguna manera esperanza de vida. Entonces, en aquellos días, pues, en el momento en que viene el Señor, pues siempre va a estar esa dicotomía, va a existir el Noé de su momento, que somos nosotros, ¿no es cierto? Y va a existir el diluvio de su momento, que puede ser, como hablábamos ahorita, nuestro diluvio chiquito o el diluvio grande, el que compartimos todos, y siempre nos va a encontrar. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre es un ser limitado que siempre va a vivir entre Noé y el diluvio, ¿no es cierto? Papi, siempre va a estar te necesita. De esa manera. Ok. Siga, entonces vamos a entender un poquitico más adelante qué es lo que dice eso. Voy a ponerles la presentación. Era para entender un poquitico el sentido de lo que leímos, ¿no es cierto? Y ahora voy a ponerles la presentación nuevamente para que hagamos un resumen de los puntos o de los núcleos importantes de esta lectura. Entonces, la ceguera del hombre, ¿sí? Que se contenta por vivir en un nivel puramente pragmático. ¿Sí oye lo que yo les contaba ahorita? Entonces, si nos contentamos, bueno, o sea, en trabajar, vivir, pasear, invertir, adquirir cosas, eso no es malo, ¿sí? Eso es parte de nuestra vida, ¿sí? El problema es que eso se nos vuelva el fin último de nuestra vida, ¿no es cierto? O sea, nosotros no trabajamos, vivimos para trabajar, sino trabajamos para vivir, ¿no es cierto? No vivimos por vivir, sino vivimos por ser felices, ¿no es cierto? Invertimos, no vivimos para invertir, sino invertimos para vivir, ¿sí? Y lo que está pasando hoy en día en el mundo es lo que denuncia pues esta lectura de Mateo, es que la gente vive sin preocuparse por el sentido de la vida, ¿sí? El sentido de la vida que es de dónde venimos y para dónde vamos. No estamos preocupados por el por qué, sino estamos preocupados por el para qué, ¿no es cierto? Hoy en día la gente está preocupada por el por qué. La suerte del hombre no depende de lo que hace, sino de cómo lo hace, ¿sí? Nosotros podemos trabajar, podemos vivir, podemos invertir, juntar riqueza y todo, pero si eso tiene un sentido, ¿no es cierto? Si eso tiene un sentido y que ese sentido, digamos, de alguna manera sea reflejado en la voluntad de Dios, porque de lo contrario, pues, no, se vuelve una vida sin sentido. El capítulo 24 contiene un discurso escatológico de Jesús, ¿sí? Como les decía ahorita, y se refiere a las realidades últimas del hombre. En este capítulo, en ese pedacito que leímos, Jesús está diciendo ahí cómo en los tiempos de Noé la gente hacía negocios, comía, bebía, se casaba,
estaban preocupados por muchas cosas, ¿sí? Y lo simpático de toda la historia es que el diluvio los tomó por sorpresa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado varias veces en la vida que cuando uno como que olvida o se mete en en ese, en esa bola de nieve, en ese remolino de la vida, ¿sí? En algún momento el diluvio nos toma por sorpresa. Y ahí sí cuando nos vemos con el agua al cuello, entonces sí decimos, ay Señor, ayúdame. Y el Señor es tan lindo y tan misericordioso que inmediatamente nos da la mano y nos ayuda, ¿no es cierto? Entonces digamos, eh, eh, el hecho de que sea un discurso escatológico quiere decir que el hombre pues siempre va a vivir en ese vaivén, ¿no es cierto? En ese vaivén de las cosas. De la misma manera, haciendo una analogía, ¿sí? Lo compara con la venida del Señor, que fue lo que ya miramos, y enfatiza en la necesidad de vivir preparados. Por eso nosotros los cristianos siempre tenemos que vivir preparados, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la venida del Señor, para nuestro encuentro definitivo con el Señor. Eh, y también para qué? Para los diluvios que nos van a venir y que seguramente para los cuales el Señor siempre nos va a dar una misión, nos va a dar con qué hacer la misión y con qué hacer el arca, los elementos para hacer el arca. Lo que les decía yo ahorita, tener fama, poder, placer y hacer dinero, adquirir cosas no es malo en sí mismo, pero cuando uno vive para eso está mal, ¿no es cierto? Uno vive para comer, que uno no vive para comer, sino que come para vivir. Todas estas cosas de alguna manera son efímeras y transitorias y no pueden ser la razón de nuestras vidas. Son medios, pero no fines. La realidad es que al final, ¿sí? Juntemos toda la plata que juntemos, compremos todos los apartamentos que compremos, los carros que compremos, ¿sí? Al final nos vamos a morir. Y nada de eso nos lo vamos a poder llevar, ¿sí? Y lo más importante de haber tenido eso es haberlo tenido con sentido, ¿no es cierto? Haberlo compartido y haber podido salir de este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, ¿no es cierto? Haber puesto nuestro pedazo de arena para eso. Y entonces en eso consiste la principal pregunta de la escatología, ¿no es cierto? Es, bueno, ¿y qué es la muerte? ¿Sí? ¿Y por qué nosotros hacemos todo lo que hacemos y al final morimos? Pues la respuesta la dio Jesucristo, ¿no es cierto?, con su resurrección. Porque Él nos promete que por puro regalo, por puro amor y por pura misericordia, nosotros vamos a resucitar con Él, ¿sí? Y vamos a hacernos parte de esa eternidad y de ese cielo. Aquí estoy haciendo como un resumen grande de lo que es la escatología de la muerte, para entender un poquitico el sentido del texto. Ok, la suerte del hombre no depende de lo que hace, sino de cómo lo hace. ¿Cómo empleo el dinero? ¿Cómo manejo el matrimonio? Para Dios el qué no importa, ¿sí? Importa el cómo, que era lo que yo les decía ahorita. Nuestro Señor se refiere al diluvio para enseñarnos esas cosas. Entonces fíjense que el diluvio es un mito bien bonito, ¿no es cierto? Ese mito, yo les contaba que no está solamente presente en la Biblia, ¿sí? Sino que está presente en varios de los escritos antiguos. Fíjense que el escritor de estos capítulos está entre el año 800 y el año 500 antes de Cristo, ¿sí? Y por ejemplo hay un poema, eh, no me acuerdo cómo se llama, ahora miro cómo es, creo que se llama el poema de Gibral, bueno, no me acuerdo cómo era que se llamaba, escrito casi 3000 años antes de Cristo, donde relatan un suceso muy parecido a lo que relata el relato de Noé y el diluvio, ¿sí?
Resulta que también ese sitio donde escribieron ese poema y también donde probablemente vivía el escritor de este texto, pues todos los años se inundaban las tierras, ¿sí? Y entonces se ha encontrado en esos pueblos donde habían inundaciones de los ríos. Por ejemplo, uno de esos era el Nilo, ¿no? El Nilo todos los años inunda las tierras. Bueno, yo no sé ahorita, pero en el pasado de una manera bien violenta entraba el Nilo e inundaba todo el valle del Nilo y la gente que vivía ahí pues no tenía más que vivir como en casas flotantes, ¿no es cierto? Y entonces esa es como la figura del arca del relato. ¿Sí? Eso no quiere decir que el diluvio del relato de la Biblia no sea original de la Biblia, sino que lo tomó el autor inspirado por el Espíritu Santo para enseñarnos todo esto, hasta el punto que Jesucristo lo toma, ¿sí? Para enseñarnos su palabra. ¿Sí? Ese es, digamos, como el tema bien, bien bonito y que tiene que ver con eso. Entonces nuestro Señor se refiere al diluvio para enseñarnos estas cosas. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿O algo que aportar que les inspire el Señor? Bueno, Andresito, también se decía que el- la creciente del Nilo servía para fertilizar la tierra, para que la pudieran cultivar. O sea, tenía también un significado positivo. Sí, muy bien, sí, Olguita, tal cual. O sea, fíjense que el diluvio aquí, ¿cuál es el capítulo que sigue después? Bueno, ahorita, la próxima clase vamos a ver el último capítulo, que es el capítulo 11, ¿sí? El capítulo 10 es un capítulo, es como una unión entre el relato que venía del diluvio y el relato de Babel, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir solamente que lean el capítulo 10 para que quede todo leído y en la próxima clase vamos a leer el capítulo 11 y a explicar qué significa todo el relato de Babel. Y cuando termina el relato de Babel, empieza el capítulo 12, que es digamos, el primer relato de una persona de carne y hueso que aparece en la Biblia. ¿Sí? Acuérdense que los primeros 11 capítulos están escritos en forma de mito y que todo esto que estamos estudiando es de una profundidad, de una belleza impresionante, de una riqueza y una sabiduría impresionante, ¿sí? Y por eso se llama el protoevangelio, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso hay que estudiar esto antes. Yo diría que este curso que hicimos nosotros de entender del capítulo 1 al 11, ¿sí? Debería ser prerequisito para leer el Evangelio. Porque sí o no, todas las cosas, todo el Evangelio está apoyado en lo que hemos estudiado. Y Jesús, digamos, muchas de los dichos y los hechos de Jesús están apoyados en estos 11 capítulos. Claro, pues él era un judío que había estudiado muy bien todo esto, ¿no es cierto? Y lo había entendido. Y no solamente lo había estudiado, sino que lo había vivido. Y como este es el querer de Dios, entonces pues para él era importantísimo ponerlo y remarcarlo en el Nuevo Testamento. Ok, Perdona, Andresito, ¿cuál es el capítulo que debemos leer? Perdóname. el capítulo 10, que es la unión. ¿Se acuerdan que la vez pasada leímos el 6, el 7, el 8 y el 9? Ya. ¿Sí? Leímos 7, 8 y 9 y ese es el relato del diluvio. La próxima clase vamos a leer el 11 y yo les voy a pedir a ustedes que lean el capítulo 10 para que vean cómo el cronista, que fue el que escribió el capítulo de 10, hace un empalme entre el relato del diluvio y el relato de Babel. ¿Sí? Casi Gracias, Andresito. que eso lo estudiaríamos más profundamente si estuviéramos en un curso de Biblia. Pero como estamos en un curso de ecología, pues por ahora me interesa que ustedes entiendan la riqueza porque el Papa Francisco, él tomó muchas de las cosas de la Laudato Si de estos 11 capítulos.
Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues de una manera muy linda nos vamos a ir a leer, ¿sí? La Laudato Si, vamos a empezar a descubrir o casi automáticamente lo que ya leímos, cómo está escrito y traído a la teología del hombre de hoy. ¿Qué es traído a la teología del hombre de hoy? Pues es que la Laudato Si como encíclica es una hermenéutica de lo que le está pasando al mundo hoy, basado en el relato del protoevangelio. Protoevangelio es, acuérdense, el querer de Dios, ¿sí? Para la creación. Es, bueno, acuérdense que hermenéutica es traer al hoy y a la hora, ¿sí? A hoy, al siglo XXI, en el momento que estamos viviendo, hoy 22 de julio, ¿sí? Lo que la palabra nos está diciendo. Seguramente a muchos de ustedes, como a mí, sí, el Señor nos está hablando en cada una de estas palabras que leemos y lo que nosotros entendemos de lo que Él nos dice en nuestra vida, ¿sí? El encargo de el arca que tenemos que construir, ¿sí? Es hermenéutica para nuestras vidas, ¿sí? Es traer al hoy y a la hora eso que nos está diciendo el Señor. Entonces, estábamos diciendo que todas estas cosas son efímeras y transitorias y no pueden ser razón de la vida, son medios y no fines. La realidad es que al final morimos. La suerte del hombre no depende de lo que hace, sino de cómo lo hace. Y para Dios, o sea, la pregunta de Dios, ¿sí? No es el qué, sino el cómo. Y nuestro Señor se refiere al diluvio para enseñarnos estas cosas. Ese es el sentido del texto que acabamos de leer. Entonces vamos a estudiar otro texto también que habla del diluvio. También este texto está en Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30. Voy a buscarlo aquí en mi Biblia mientras ustedes lo van buscando allá también. 17 del qué? Capítulo 17 de Lucas, versículos 26 al 30. Entonces aquí yo voy buscándolo. Lucas. Es que esta Biblia es más lentica. Ya lo tengo. Bueno, por favor, Luz Marina, léenoslo entonces. Bueno. Estoy en tiempo y no me sucederá. Lucas, del 26 al 30. Sí, señora. Lo que sucedió en tiempo de Noé sucederá en tiempo del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban hasta que Noé entró en el arca, vino el diluvio y acabó con todos. O como sucedió en tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así será el día en que se revele el Hijo del Hombre. Ok. Entonces miren que a primera vista uno dice, uy, esto es como muy parecido a Mateo, ¿no es cierto? Mateo. ¿Sí? Bueno, tiene algunas cosas más, pero el principio es muy parecido, ¿no? Lo que sucedió en tiempos de Noé sucederá en tiempos del Hijo del Hombre. Por eso se los leí Entonces diría uno, pues sí, o sea, acuérdense que el Evangelio de Lucas fue el último que escribió de los 4 evangelios, ¿no es cierto? El primero fue el de Marcos, ¿sí? Después escribió Mateo y Juan, ¿sí? Mateo y Lucas fue el penúltimo. Y de último escribieron el Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Ese fue el orden. Y se puede ver aquí cómo Lucas tomó a Mateo, ¿no es cierto? Y también se puede ver cómo Mateo tomó cosas de Marcos. Eso lo estudia uno en los sinópticos. En los sinópticos, cuando estudia evangelios sinópticos. Pero este es uno de los ejemplos de eso que está pasando, de que pasa acá. Entonces vamos a entender
el sentido de esto es un poco diferente, ¿sí? Desde el punto de vista teológico. Entonces lo vamos a entender. Voy a ponerles... Ah, yo no les había puesto la Biblia, ¿no? Qué pena, los dejé sin Biblia. Pero bueno, entonces vamos a mirar cuáles son los puntos principales o qué está diciendo Lucas en este relato. Entonces, el primer punto es: quien solo se interesa por las cosas materiales no está preparado para la venida del Señor, ¿sí? No estará preparado para la llegada de la muerte, ¿sí? Yo les pregunto, ¿la venida del Señor es igual a la llegada de la muerte? Según lo que veíamos en el relato pasado escatológico. Yo diría que sí, Andresito. Es una, no puedo decir sinónimo, pero es una situación como igual, porque el Señor viene a cada uno en ese momento y tenemos que estar preparados. Ok, ¿quién más tiene alguna otra forma de pensar? La muerte es un paso, el Señor es vida. Muy bien, ¿alguien más quiere aportarnos? La muerte es el encuentro definitivo con Jesús. Por eso sí es como lo que tú estás diciendo, ¿no? Es cuando nosotros morimos verdaderamente, nosotros podemos vivir en Jesús o a la manera de Jesús. Pero el encuentro definitivo es cuando morimos, cuando trascendemos, cuando damos el paso, cuando tenemos nuestra Pascua. Entonces ahí morimos y resucitamos con Él. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra forma de entenderlo? Andrés, ¿por qué se dice que Jesús venció a la muerte? Ok, ahorita lo vamos a solucionar. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Podría ser que en la vida, simplemente cuando uno está permitiendo que tener una experiencia con Jesús, pues si uno está lleno de otras cosas, pues no puede morir a una vida pasada para ir a una nueva vida. Muy No bien, que se Machi. muera físicamente, sino puede ser como un paso en la vida para vivir la experiencia de Jesús realmente Muy en bien, esta vida. muy bien, Machi. ¿Alguien más? Ok, miren que todos tienen razón. Lo único que yo les agregaría a lo que dijeron cada uno, ¿sí?, es que cuando la muerte tiene sentido, porque para el hombre del mundo la muerte no tiene sentido. La muerte es el final de las cosas, ¿sí? La muerte me arranca de mi familia, ¿sí? Y hace desaparecer, entre comillas, a la persona. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene sentido. Pero para nosotros los cristianos, y lo dijeron muy bien todos, yo creo, ¿sí?, empezando por Olguita, cuando la muerte tiene sentido, ¿sí?, ¿sí?, cuando nuestra muerte, como decía José, es un paso, ¿sí?, es un paso más de nuestra vida, ¿sí?, cuando la esperanza es resucitar con Él, cuando la muerte tiene sentido, en la muerte está la venida del Señor. Y entonces ahí vamos a mirar a solucionar un poquitico la inquietud de Nelson, ¿no es cierto? ¿Por qué o en qué sentido Jesucristo en la cruz, o sea, muriendo, venció la muerte? ¿No es cierto? Pues digamos que la primera respuesta y la fácil a eso, Nelson, es porque Jesús resucitó, ¿sí? Y acuérdense que yo les he explicado varias veces que desde el punto de vista teológico, ¿sí?, y desde el punto de vista, digamos, semántico, los 3 días, ¿sí?, los 3 días que duró Jesucristo muerto, digamos, en el relato de los evangelios, ¿sí?, no son como tal 3 días calendario, ¿no es cierto?, ¿sí?, sino que teológicamente Jesucristo murió y resucitó en la cruz. ¿Por qué? Porque Él es Dios y para Dios no existe el tiempo, ¿sí? Y tampoco estuvimos 3 días sin Dios, ¿no es cierto?
Entonces, el relato que está ahí es una forma de entender los 3 días, significa como un proceso, ¿sí?, de dolor, de aceptación y de resignación por lo que a uno le pasa. De hecho, es un modismo judío, ¿no es cierto? En la Biblia aparece muchas veces ese tema. Por ahí hay un relato de alguno de los profetas que no me acuerdo, que se le murió el hijo, y uno de los amigos le dice: después del tercer día entenderás por qué el Señor se llevó a tu hijo, ¿sí? Y cosas así. Entonces, mira, Nelson, el Señor, la venida del Señor fue hace 2000 años, fue hace 2000 años, está siendo hoy en día, ¿sí? Bueno, 2020 años, más de 2000 años, y está haciendo ahora. ¿Por qué venció la muerte? Primero porque resucitó, que es la fácil. Pero ¿por qué venció también la muerte? Porque venció el pecado, ¿sí? Y de esa manera, ¿sí?, venció lo que de alguna manera nos regaló la vida eterna, nos dio la posibilidad de llegar al Señor. ¿Por qué la posibilidad? Porque pues Él igual sigue respetando nuestra libertad, y pues nosotros podemos hacer las cosas mal y terminar en la muerte del mundo, ¿no es cierto? En la muerte, y no en la muerte con Ujú. sentido. Si terminamos en la muerte con sentido, o sea, en la resurrección, en el paso definitivo que todos hablaban, en lo que decía Marcela también, morir a algo para poder resucitar. ¿Sí? ¿Morir a qué? Morir al pecado. O sea, la cruz es el símbolo de la muerte al pecado para la resurrección. La cruz es el proceso de los 3 días, donde hay un momento doloroso, ¿sí?, un momento en que no se entienden cómo eran las cosas, ¿sí?, y al final vamos a decir como dice el Señor, ¿sí?, todo está consumado. O sea, ya entendí, Señor, cuál era el sentido de todo esto que tuve que vivir y sufrir, y ojalá nosotros lo podamos decir también cada vez que terminemos nuestros diluvios, chiquitos o grandes, ¿no es cierto? Gracias, Andrés. ¿Sí, sí queda claro? Andresito, Sí, Andresito, gracias. Sí, José. es que yo estaba pensando en que Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte porque con el pecado es muerte. Sí, El exactamente. pecado, el pecado es la muerte de nuestro espíritu, de nuestra alma. Es la Entonces muerte Jesús, eterna. Es la muerte de nosotros como correcto, persona, José. Ni es siquiera de correcto. nuestra alma y Entonces nuestro Jesús, espíritu, ¿no? Sino como persona. entonces, entonces Jesús, Él con su sacrificio nos libera de esa muerte, de todas las almas que precedieron a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, estaban prácticamente muertas por nuestro pecado original, más los que pudieron haber cometido en su existencia. Entonces esa llegada de nuestro Señor Jesucristo obviamente venció la muerte de Él resucitando, pero igualmente venció la muerte de todas esas almas que estaban retenidas precisamente por el pecado y que merecían alguna salvación. No sé si De, esté de pensando alguna como lo decía. manera eso es verdad, José. Pero digamos que eso tiene una imprecisión teológica. La primera es que como Jesucristo ha existido desde siempre y para siempre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todas las personas, nosotros no, a mí no me gusta hablar de almas, porque el alma es como si se hubiera separado, como si se hubiera roto la persona, ¿no? Sino todas las personas que murieron antes de la venida de Jesucristo, de alguna manera también fueron redimidas por Jesucristo, porque Jesucristo, Exacto, Él existe desde siempre y para siempre, ¿no es cierto? exacto. Y en su infinita misericordia y bondad, ¿sí?, a los que vivieron de acuerdo a como Jesucristo quería que viviera, ¿sí? Y en eso es muy claro el Concilio Vaticano II nos habla de los cristianos anónimos, ¿no es cierto? Yo puedo ser un judío, ¿sí?, pero vivir a la manera de Cristo,
porque los cristianos, la forma de vivir del cristiano es una manera de vivir. No haber conocido a Cristo nunca, ¿sí? Y Cristo haberme salvado, haberme redimido. Y lo mismo seguramente le pasó a los hombres buenos desde las cavernas hasta hoy, ¿no? Desde que fuimos creados con conciencia, ¿no es cierto? En el momento que tuvimos conciencia, también tuvimos la libertad y sin conocer a Cristo, fuimos cristianos anónimos. Entonces, desde ese punto de vista, la imprecisión teológica, digamos, de lo que tú decías ahorita, es que Cristo nos ha salvado desde siempre y para siempre, porque Él siempre ha existido. Y lo que pasa es que el regalo que tenemos después de que Cristo se hizo hombre, ¿sí? Fue grandísimo, porque entonces ya pudimos ver y palpar a Dios, lo pudimos experimentar, ¿sí? En este mundo en el que vivimos. Y entonces hoy en día digamos que se vuelve todavía más exigente esa manera de vivir, porque ya no nos podemos hacer los de las gafas. Hasta nos escribió un libro, nos escribió 11 capítulos del Génesis para que entendiéramos cuál es la voluntad de Dios, nos escribió el Evangelio. Fuera de eso nos lo explica todos los días en la misa, en las homilías de los sacerdotes, ¿no es cierto? Y nosotros al final tenemos que llegar de alguna manera, digamos que en eso hemos avanzado tremendamente, ¿no es cierto? Somos unos bendecidos por conocer la verdad, pero eso no quiere decir que los que murieron antes de las personas que murieron antes de haber venido Jesucristo al mundo, no los hubiera redimido Jesucristo. Estoy seguro que los redimió. Claro. ¿No es cierto? Los que Pero se los dejaron redimió también, desde el ¿no? momento en que murieron para el mundo. Exacto, ese es el momento que murieron para el mundo, pero no para Dios. Qué bonito, ¿no? O sea, el sentido escatológico de la muerte es una cosa preciosa, porque con Jesús y el sentido de la muerte, esto se vuelve el paraíso. Sin eso, Necesito pues, quedé inquieto con lo de las almas y las personas, que no sí, son mira, almas, ¿por qué te son digo lo de personas. te ¿Qué es el corrijo? alma? Sí, no, pregunta. ¿Qué es el alma? Mira, nosotros como personas, ¿sí? Nosotros somos una persona, ¿sí? Nosotros, te lo voy a decir como decía el padre Humberto para explicártelo, ¿sí? Cuando tú vas al baño a hacer chichi, el que va a hacer chichi no es tu cuerpo, ¿sí? Eso es todo tú, ¿sí? Todo tú. Tu alma no se va a hacer chichi y es diferente de ti. O sea, el alma de José y el cuerpo de José son lo mismo, ¿sí? Son unitarios, no los podemos separar. Es como si yo digo con otra analogía, José es como el agua, digamos que el agua es una persona. Si yo separo el hidrógeno del oxígeno, ¿sí? En Ya ese no es momento el agua. agua deja de ser agua, ¿sí? A Pero nosotros no polvo nos pasa eres. eso. A nosotros no nos separamos en el momento de la muerte, que el alma sale volando del cuerpo y el cuerpo se queda acá. Eso no, eso es mentira, eso es una descripción filosófica platónica, Griega. ¿sí? De lo que es la muerte, que no tiene nada que ver con la descripción de la muerte cristiana, ¿no es cierto? Polvo eres. Y en polvo te convertirás. Correcto. Lo que nosotros llamamos cuerpo aquí, o sea, este pedazo de carne con el cual somos o somos seres, ¿no es cierto? Ese pedazo de carne es nada más que la proyección de nuestro cuerpo glorificado. Esa es la sombra. ¿Sí? Por ahí a mi mamá le hicieron en estos días en un curso que estaba de mística, la pusieron a inflar una bomba. Y de pronto es un ejercicio bien bonito, ¿no? Sí. Si quieren, hagamos ese ejercicio. José, coge una bomba, ¿sí? Una Sí. bomba, si tienen una bomba en la casa, ¿sí? Pregunta a ver si tienen, mira, a ver quién tiene una bomba en la casa y hacemos el ejercicio a mano. Yo tengo aquí globos. ¿No tienes? Préstame una. ¿Lo saco, Andresito? ¿Vas a hacer Sácalo algo? por favor. Sácalo por Bueno, favor y lo inflamos. un momento.
Y los que tengan una bomba, por favor, sáquenla y la inflamos. Tiene que escribir lo que se siente que es. Y entonces vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Vamos a inflar la bomba. Los que no tengan la bomba, no se preocupen. Bueno, mientras que llegan los de la bomba, yo tengo más inquietudes acerca del Claro, cuerpo y María del Claudia, alma. dime. O sea, cómo, Andresito, o sea, al morir, no, o sea, la persona, cuando uno se muere, o sea, no sale el alma no sube, ¿o qué es lo que sube? La persona completa, María Claudia. Tú eres una persona completa, ¿sí? Mm. Es cierto, acá se queda un poquito de carbono y oxígeno y azufre, ¿sí? Porque es la forma como se proyecta nuestro cuerpo glorificado en esta vida, ¿no es cierto? Pero eso no deja de ser tú. Esa historia de que el alma deja... Bueno, por favor. ¿Qué ver, hago ahora? Ahora te toca inflarla. Ay, buen ejercicio. Bueno, eso es un ejercicio buenísimo. La inflo y después de inflarla, Sí. ¿la muestro? Sí, vela ¿O la inflando. cierro? Sí, inflala. Catalina, ¿tengo que cerrarla? Y toca cerrarla, sí. Ok. Yo con estos pulmones, pero la voy a inflar. Listo, no, yo también me voy a inflar una. Entonces, un poquitico para redondearle a María Claudia, esa historia de que el alma en el momento de la muerte, mire, ahí Nelson ya tiene bomba, a ver quién más tiene bomba. Yo voy a inflar mi bomba. Bueno, mi mamá me la está inflando y como hay COVID, entonces no la puedo inflar yo al tiempo. Porque tengo nieto, ¿no? Porque tengo nieto, tengo porque tienes bomba. nietos, sí. Listo, entonces les voy a pedir el favor que hagan este ejercicio. Se consiguen una bomba en esta semana y la inflan así como muy bien la inflaron Nelson y Luz Alba. ¿Sí? Y en la bomba, con un marcador, ¿sí? Van a escribir lo que ustedes piensan que son. Oigan la pregunta de lo interesante. Van a escribir ahí en la bomba lo que ustedes piensan que son como persona, ¿sí? Lo que piensan que son y lo que... Y lo que hacen como personas también se puede escribir. Entonces, lo que piensan que son como persona y lo que hacen. Entonces, no sé, Poniéndole el nombre de cada quien. Nelson, si quieres compartirnos, si quieres algo de lo que se te ocurre escribir sobre la bomba. Ok, ahí Yo te digo lo que Hijo yo de Dios, pienso que por soy. ejemplo. Perdóname, Luz Alba. Te digo lo que pienso que soy. Primero lo escribes, primero lo tienes que escribir. Lo tengo que escribir, entonces aguardar, cierro bueno, la bomba la tienen que bautizar, ¿no? Tienen que ponerle el nombre de cada uno. Tengo que ponerle mi Muy nombre. bien, Olguita ya tiene bomba. ¿Alcanzas a leer? No alcanzo, Olguita, por favor. Léenoslo. ¿Quién soy? Yo puse hija de Dios. Mira, Nelson también puso hijo de Dios. Bueno, pero... Qué coincidencia. Estoy de acuerdo con ustedes, pero pongan algo muy concreto. Yo soy papá, yo soy hermano, yo soy... Bueno. ¿sí? Yo soy ama de casa. Ingeniero. Yo soy ingeniero. ¿Sí? Pongan todo lo que piensan que son. Si quieren, los que no tienen bomba y el Señor les está inspirando, el Espíritu Santo les está inspirando, tomen nota en un papelito, pero por favor... Dibujen la bomba en un papel y pongan el peso. Exacto, si quieren dibujen la bomba en un papel, acá mi mamá me está ayudando, y pongan lo mismo, ¿no? Igual no se van a salvar de inflar la bomba y escribir lo que escribieron en el papel, ¿no? Porque dentro de 8 días, ¿sí? Yo les voy a pedir la bomba. Uy, por allá llegó Luz Alba con un poconón de bomba. Sí, se les revienta. Entonces mi mamá nos va a dar acá unas pautas. A ver. Si la bomba se les revienta, la traen reventada, pero no la vuelven a inflar.
la misma bomba que tienes tú la traes bien achacadita, como sea, reventada si se te reventó O en los 8 desinflada días, si se desinfló. Yo la tengo esta traes hace así. harto, un mes. Uy, esa está buenísima esa Mira, bomba. el poco de bombas que tengo. O infladísima, si Tengo sobrevive toda la muchas. semana. Entonces todos los Azules. días van a mirar su bomba, ¿sí? Y van a llenarla de lo que ustedes piensan que son. ¿Sí? O sea, ¿escribimos una sola frase o la escribimos No, varias lo que el veces? Señor les inspire, si les inspira un verso completo, yo soy el hijo del agua que cayó del cielo para empapar la tierra. ¿Se vale? ¿Sí o no? Todo eso se vale. Bueno. Y lo Y en mismo 8 días, entonces traemos la bomba. Y en 8 días traen la bomba y como vamos la a tengan. contestarle una pregunta importantísima que tiene María Claudia. ¿Sí? Y es cómo es esa vaina del alma, que si el alma se va del cuerpo y que toda esa cosa. Yo por ahora les adelanto, ¿sí? Que eso es una gran mentira que nos han dicho, ¿sí? Desde chiquitos. Sí. Ay, ay, ay. Eso se llama Pero el dualismo antropológico platónico. ¿Sí? sí, La señor. transmigración de las almas, ¿sí? Es un invento de Platón, no de Jesucristo. Y es más, les digo la cosa porque es tan importante hacer este ejercicio de la bomba, ¿no es cierto? Porque, mire, si fueran las cosas como dice Platón, ¿sí? Entonces el alma de nosotros salía de este cuerpo y había la posibilidad de que se metiera en otro cuerpo. O sea que sí existiría la reencarnación. Y no hay nada más contrario, ¿sí? A los principios cristianos que la reencarnación. Entonces miren digamos, lo equivocados que estamos con ese tema de que la muerte es la separación del alma y el Ahora cuerpo. sí, di lo que Andresito, pero yo he observado, he encontrado por ahí en algunos apartes de la Biblia la palabra alma. Claro, claro. claro, es que no ve que la Biblia también fue permeada por la filosofía platónica. Platón Claro, existió los griegos. 500 años antes de Cristo, ¿sí? Y San Pablo habla del cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí? Pero hay que Y entender muy bien nuestra, porque San en Pablo sí nuestra no era iglesia católica, dualista, él no era platónico ni dualista, ¿sí? en nuestra Entonces, iglesia católica nos pide que Pero era de recemos, cultura griega. nuestra iglesia católica nos pide que recemos por las almas del purgatorio. imagínense, Que imagínense. de ello estoy en este momento tratando de despertarme a ver qué fue lo que pasó. Es más, hay muchos curas que todavía están rezando o haciendo las misas por el alma de fulanito de tal. No, eso está mal Correcto. desde el punto de vista teológico. Mire, Y por gracias a eso Dios, nuestro cuando dicen párroco, la ejaculatoria, es que dale, Señor, el descanso eterno, la gente, aunque sea un hombre o una mujer, dice brille para ella, así para el para el alma. alma, no, es Y lo para la correcto es persona. decir brille para él o para ella, Sí, dependiendo para si él era o un para ella. señor o una señora. Exactamente. ¿Sí? Miren, y gracias a Dios nuestro párroco, el padre Mauricio, nunca ha celebrado ninguna misa por el alma de nadie. ¿No se han dado cuenta? No. Los que asistimos a misa. Sí. Se celebra en Él memoria. entiende muy bien cuál es el daño tan tremendo que el dualismo nos ha provocado como cristianos. Él dice por nuestro hermano fulano de tal o nuestra hermana fulana Claro, de tal. así. Claro, por cada una como persona, ¿no es cierto? Completa. ¿Sí? Hábleles de la oracioncita. Claro, porque resucitamos en cuerpo y alma. Ah, Pero el alma, por ejemplo, Por eso yo no sé resucitamos completos. los que hayan Resucitamos rezado como Jesús. los que Cuerpo glorioso. sí, el El cuerpo problema es que resucitará. eso está metido pues hasta en la Biblia, ¿no? Y en la Biblia no es que lo hayan entendido mal, los judíos entendían muy bien cuál era el sentido del alma, pero a partir de Platón esa cosa pues se despiporró, ¿no es cierto? Y entonces empezamos nosotros, inclusive los sacerdotes, hasta hoy hay muchos sacerdotes que son dualistas, y como yo les digo, el dualismo abre, ¿sí?, la posibilidad de la reencarnación. Y eso es nada más, digamos, que vaya en contra de las creencias cristianas. Los que hayan rezado el rosario conmigo,
En el medioevo había mucho ese problema de la separación del alma y el cuerpo, ¿no? O sea, en la época medieval. Y pues, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, ¿sí? Tenían un problema dualista tremendo, ¿sí? Yo no sé si ellos lo entendían o no lo entendían bien. Yo creo que al final lo entendieron, pero cuando se hicieron las oraciones del rosario, por ejemplo, esta de, ¿cómo es que comienza? La que hay entre misterio y La- misterio. Dios, Jesús que lleva al cielo a las almas más necesitadas. O algo así. ¿Cómo es que es? Exacto. ¿Cómo es que comienza? Eh, Estamos oh, mi todos buen, tremendo oh, mi buen Señor, desaparecidos. Jesús, perdona nuestros perdona pecados, Nuestros pecados, pecados. líbranos del lleva al fuego, cielo a todas Líbranos del las fuego del almas. infierno, ¿no es cierto? especialmente Llevan a todas las almas al cielo, eso la no está bien desde el punto de misericordia. vista teológico. Cuando yo rezo el rosario siempre digo, llévanos a A todos todos al al cielo. Sí, no Vamos solamente, a corregir, porque si se lleva porque nuestra uno alma, de pronto nos de hace caso y nos memoria. separa y terrible, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre que rezo el rosario, digo, llévanos a todos al cielo, ¿no? Porque es que todos tenemos derecho a que el Señor nos lleve al cielo, ¿sí? Especialmente a los más necesitados de tu infinita misericordia. Bueno, Duro, eso duro lo es que un... acabamos de... entonces, no vamos a hablar por ahora más del alma, porque vamos a hacer este ejercicio de la bomba para la próxima. Ok. Entonces, por favor, todos traemos nuestra bomba. ¿Dónde está mi bomba, mamá? Ahí está mi bomba, miren, yo también voy a Bueno, inflar pero mi la bomba. bomba nos toca tenerla inflada todos hoy, entonces. Sí, no importa, lo importante es que hagamos el ejercicio y todos los días nos acordemos de escribirle algo a la bomba. Y vamos a analizarlo eso en la próxima clase y van a ver qué cosa tan bonita. Y eso nos Sí. va a servir Yo no para... puedo traer bomba. Señora, Yo no puedo conseguir bombas aquí. bueno, no importa. Dame El caso. que por imposibilidad dibujas una bomba en un papel y todos los días le escribes algo a la bomba, Lo estoy haciendo. al dibujo de O la que bomba. consiga, o que consiga una tutuma. O que consigas una totuma. No, la Un totuma no se balón. vale porque entonces no puedo hacerles el ejercicio. El papel Una sí, una bolsa plástica, una o bolsa una bolsa plástica. plástica. Ah, eso sí, Eso sí, llena puedes de agua. inflar una bolsa plástica, ¿sí? Y ahí escribes los que no tengan bomba y no piensen salir, que eso está bien, ¿no? No se vayan a ir a arriesgar por ahí en la calle para traer la bomba para la clase dentro de 8 días, Uy, ¿no? No no. se vale. Una bomba. Si Chano tiene Sería una bomba, se bomba la puede demasiado pasar. Que si costosa. Cha no tiene bomba, dice mi mamá que te la pasa, que abre la ventana y te la va botando. Tenemos varias. José, Pero también no. si quieres te dejo una en la portería. No, yo tengo bomba, Andresito. Ah, bueno, Gracias. José. Bueno, listo. Sí, porque acaba de pasar un cumpleaños. Ah, listo, buenísimo. Bueno, entonces seguimos, ¿no es cierto? Sí. Ok. Nidia también. Nidia Aquí también, si seguimos, necesitas pero bomba nos avisas. me va a tocar a mí. Perdóname, José. No, que me va a tocar rumiar mucho estos días mientras rumiar Tranquilo, que como rumiar. decía el padre, mira, yo me acurruco para que entiendas. ¿Sí? Así me decía el padre, yo me les acurruco y él era gordote, ¿no? Dice, me les acurruco para que entiendan. Entonces, tranquilo que eso aquí, váyalo pensando, medítalo, hagamos el ejercicio y dentro de 8 días hablamos. Listo, Bueno. entonces estábamos mirando qué más decía esta lectura de Lucas. También dice que entonces lo cogerá desprevenido, ¿no es cierto? Habla ahí que nos va a coger desprevenidos, ¿sí? Pero para el que tiene fe, que es lo que dice la lectura, la venida del Señor no necesita aviso previo, ¿sí? Ahí No, porque está, todos los días vienen. todos los días está viniendo. Acuérdenme, y con el ejemplo de las bombas, les hablo de San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio, ¿vale? Ok, y nos queda la última lectura que es Hebreos 11:7.
¿Qué fue el ay que hubo por ahí? ¿Qué fue qué? ¿El ay? El ay. ay. Alguien ¿Qué? dijo ay. Porque quitaste la presentación, yo creo. Porque es que nos salimos un minuto y no le alcanzamos a ver, nos sacó el internet. Ah, no le ok. alcanzamos a ver. No, vamos Andresito. tranquila que ahora yo se las mando. Vamos Bueno. a la otra lectura que es la carta de San Pablo a los hebreos, ¿sí? Que ni es carta, ni es de San Pablo, ni es a los hebreos, ¿no? Entonces es preferible llamarla. Eso está peor que el alma. Sí, no, está peor que el alma, sí, pero se los voy diciendo para que ustedes vean la cantidad de cosas que nosotros traemos ahí que tenemos que estudiarlas, ¿no? Para poderlas entender. Entonces, Hebreos 11:7. Lo voy a poner aquí ¿están viendo la Biblia? Sí. No, en la presentación no, Andrés. Listo, ya les voy a poner entonces aquí la Biblia. Hebreos 11, versículos 7 y siguientes. 11, aquí la tengo, la fe y la esperanza. Esa es la que me gusta. Entonces voy a ponérselas aquí en la pantalla. ¿Quién quiere leer? ¿Solo el 7? El versículo, y siguientes. El versículo 7 y siguientes, si quieres, miremosla ahí. Ok. Por la fe recibió Noé aviso de lo que aún no se veía, y cauteloso construyó un arca para que se salvase su familia. La fe de Noé condenó al mundo y él alcanzó la justicia que da la fe. Por fe obedeció Abraham a la llamada de salir hacia el país que habría de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, miremos qué significa esto, ¿sí? El tema central aquí es la fe, ¿no es cierto? La gran fe que tuvo Noé para sentarse a creerle todo lo que le dijo Dios, ¿sí? Y construir esa arca. Y sacar a su familia y a todos los animales de allá, ¿no es cierto? El tema central es la fe. Aquí no es aceptar con la cabeza las verdades reveladas, ¿sí? Sino más bien tener fe es hacer, ¿sí? Aquí Noé, la fe de Noé estaba basada en el hacer. Y fíjense el versículo siguiente, la fe de Abraham también estaba basada en el hacer. ¿En hacer qué? Hacer la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios no es cristiano. El que no hace no tiene fe. Acuérdese que decía San Pablo, la fe sin obras no existe. El cristianismo no es una teoría, ni una ideología, ni una filosofía, sino una forma de vivir. Y el Señor nos dice, ustedes son mis discípulos si hacen, subrayen hacen, lo que yo les digo. Cuando uno no hace lo que Dios le dice, pues entonces empiezan las incoherencias, ¿sí? Entre lo que uno cree y lo que vive. Y puede caer en uno en ese tema. Mire, el que no vive de acuerdo a lo que cree, ¿sí? Termina creyendo de acuerdo a lo que vive. Dicho del padre Humberto. Y es más sabio el que no vive de acuerdo a lo que cree. O sea, ten fe, haz lo que el Señor quiere de ti, fabrica tu barca, ¿no es cierto? Sí, eso es vivir de acuerdo a lo que se cree. Escucha a Dios. Si uno no hace eso, termina creyendo de acuerdo a lo que vive.
Noé le creyó a Dios porque hizo lo que Dios le pidió. El arca es un símbolo de todo proyecto que Dios nos pide. Esto es un resumen de lo que hemos estado viendo. Dios se revela en nuestra historia y nos está pidiendo que hagamos algo, ¿no es cierto? Acuérdense de la clase de la revelación. Entonces sí. tenemos que escuchar a Dios, captar lo que Él nos dice, interpretarlo, ¿sí? Y expresarlo. ¿Se acuerdan de la clase de revelación? Sí, Para señor. saber qué es lo que Él quiere de nosotros y responderle. Acuérdense que toda la revelación termina con la respuesta que nosotros le damos, haciendo lo que Él nos pide. O sea, hacer lo que Él nos pide, eso es tener fe. ¿Alguien me iba a preguntar algo ahí? ¿Alguien me iba a preguntar? Ok, con eso terminamos la clase de hoy. Andresito, Sí, es pregunta. que es escuchar, captar, interpretar, y la parte final es ¿qué? Ya voy aquí para atrás para que lo puedan copiar. Expresar. Actuar. Expresar. Uy, no echa para atrás, ¿por qué? Está en la Biblia todavía. Ah, es que, perdón, yo no les estaba mostrando la presentación. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Bueno, Y eso igual nosotros está ahí en la escribiendo presentación, José. como locos. Señor. Yo no sé por qué se me... Ah, ya lo tengo acá. Nosotros escribiendo como locos. Cierto, cierto. Estamos escribiendo como locos, sí. Aquí va Hechos de los Hebreos. Perdón, entonces ya les voy a poner aquí la presentación. Ahí sí la ven, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, íbamos en que Yo no el la que veo. no Ah, vive ya. de acuerdo a lo que cree, termina creyendo de acuerdo a lo que vive. ¿Sí? Y aquí está el resumen de todo el tema. Noé le creyó a Dios porque hizo lo que Dios le pidió. ¿Sí? El arca es el símbolo de todo proyecto que Dios nos pide. Dios se revela, que era lo que nos decía, que nos preguntaba ahorita, ¿sí? En nuestra historia y nos está pidiendo que hagamos algo. Él siempre nos pide que hagamos algo. O sea que no nos podemos hacer los de las gafas. Como decía el padre Humberto, no se haga, mijito. Entonces tenemos que escuchar a Dios. Primero escucharlo, captarlo, ¿no es cierto? Interpretarlo y expresarlo para saber qué es lo que Él quiere de nosotros. O sea, hay que captarlo, interpretarlo y expresarlo. Era lo que preguntaba José. Sí, señor. ¿Sí? Y responderle, Pero o sea, pero no. responderle es que hacer lo que Él nos pide. Eso es tener fe. Y hasta aquí llega la clase porque la próxima clase vamos a ver la belleza del relato de Babel bien estudiado porque nosotros hemos visto, sí, eso es una torre que está torcida y la confundimos con la de Pisa, ¿no? y el símbolo del relato de Babel es muy, muy, muy bonito. Listo, no sé si tengan alguna cosa que compartirnos antes de terminar. 5:15. Tenemos como Me 5 partió el alma. minuticos todavía para... ¿Cuál alma? O sea que no me pregunten del alma porque eso se los voy a contestar dentro de 8 días, ¿sí? Y el que no me traiga la bomba no entra a clase. En todo caso está partida. El que no me traiga la bomba así sea rota, como decía mi mamá, o desinflada. Muy interesante, Sí, Josecito. Padrecito. Dime. Muy interesante toda la charla de hoy. Muchas Muy gracias. profunda. Qué bonito ver esto con los ojos del Evangelio, ¿no? Muchas No, y gracias, es que Andresito. Sí, muy linda la clase. Es de la única forma, es de Sí. la única forma que se puede ver. porque Acuérdense como- que todo el Antiguo Testamento tiene uno que leerlo en clave del Nuevo Testamento, en clave de Jesús.